La corrupción es uno de los principales problemas endémicos que enfrenta el Perú, por lo menos desde la última mitad del siglo XX hasta la actualidad, y es considerada como uno de los temas a tratar en nuestro país, y en donde nuestra nación vive un vacío de representación sustantiva en las instituciones públicas que son gobernadas en función a intereses particulares, alejándose así de la naturaleza de un país democrático. Y en Gaceta Magazine, el prestigioso abogado Sebastián Córdoba nos aclara este tema y sus posibles consecuencias. Amigos de Gaceta Magazine, el día de hoy nos encontramos con el abogado Sebastián Córdoba Flores, que vamos a comentar un poquito sobre la corrupción en el país y quizás algunas formas de poder cambiar esto, ¿no? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos días y por supuesto a través de tu persona mi respetuoso saludo a toda vuestra teleaudiencia. Bueno, como siempre, bien, avanti y por supuesto para adelante. Efectivamente, cuéntenos, desde su experiencia, ¿nos podría comentar sobre casos relacionados con la corrupción? Uy, caray, sí, tuve el gran honor de haber ostentado el cargo de procurador anticorrupción en este distrito judicial de Junín. Una amplia experiencia en la que nos permitía no solamente hacer frente a la lucha contra la corrupción, sino de alguna manera visualizar cuál era la génesis para que se vea este mal endémico en nuestro país y al mismo tiempo qué soluciones podrían darse, por supuesto, dentro del campo judicial. Claro, y cuéntenos, en su opinión, ¿cuál es el nivel de corrupción en el país y quizás su impacto en la sociedad? Puedo decirlo y lamento como ciudadano peruano que el nivel de corrupción en nuestro país es alto. Y más en las instituciones, por supuesto, públicas, donde hay manejos de dineros, donde a través, ¿por qué no llamar?, de supuestas inversiones, supuestas acciones en bien de la sociedad, se hace uso de esos mecanismos para sacar una ventaja indebida. Efectivamente, cierto. ¿Cómo definiría usted la corrupción desde su perspectiva legal? Fíjese, la corrupción tiene que entenderse como aquella acción de putrefacción, de descomposición de una actuación correcta de una persona, de un funcionario. Se supone que un funcionario o una autoridad, cuando asume ese rol, lo hace con el propósito de representar esa institución y que el propósito de esa institución sea dignamente bien llevada. ¿Para qué? Para satisfacer alguna expectativa del ciudadano, del vecino. Lo que significa que la autoridad dentro de sus funciones pueda actuar en beneficio de la institución y también de la satisfacción de la ciudadanía. Usualmente cuando se trata de corrupción de funcionarios, se trata de, ¿por qué no llamar?, instituciones y de autoridades que tienen como función a lo mejor invertir, como son las alcaldías, los gobiernos regionales, otro tipo de instituciones. Entonces, cuando hay una necesidad, es haciendo uso de esas facultades que deben prever y sustentar de cómo tiene que darse una inversión. Por supuesto, de una manera correcta, pero cuando ingresa esa maligna figura de la corrupción, sin querer, se aprovecha de esos artilugios para sacar una ventaja indebida en esas inversiones, en esos actos donde va a haber dineros para satisfacer la expectativa de la institución y al mismo tiempo de las necesidades del ciudadano. Claro, y como usted comentó, eso también no solo afecta pues a un círculo pequeño, sino que también afecta a toda la población, ¿verdad? Es más, la corrupción hace grave daño a la mayoría de la población, a los sectores más necesitados, y lo que es peor, sin querer tiene una grave repercusión en cuanto se refiere a la educación, que sin querer, valga repetir, hace que uno desafíe criterios y sin querer se incline al facilismo, a algo que no debe permitirse. Exacto. Según su experiencia, ¿cuáles son las formas más comunes que ha encontrado de la corrupción en su práctica legal? Lo que significa las coimas, lo que significa, ¿por qué no llamar?, esos actos de sobrevaluación de acciones, de hechos. Y otro,
de sacar ventaja indebida para uno o para terceros, aprovechándose del cargo en su condición de autoridades. Por supuesto, malas autoridades. Exactamente. ¿Cuáles considera usted que son los principales desafíos al investigar o litigar actos de corrupción? Primero, que el colega abogado y también el ciudadano se empodere. Nosotros somos parte del Estado para señalar y para poder denunciar esos actos que son incorrectos. Y si uno advierte que hay acciones que contravienen el propósito, ¿por qué no llamar de la institución? Que se advierte que se está dando mal uso a los dineros del Estado y que no se están, ¿por qué no llamar canalizando como debe ser en beneficio de la población? Debe ser el mismo ciudadano con el dedo acusador señalar quién es el que está cometiendo esos actos incorrectos. Y por supuesto, si uno es abogado, con mucho más razón, uno tener esa solidez para poder asumir la defensa de los derechos de los ciudadanos y hacer que se sancione, ¿por qué no llamar rigurosamente aquel que comete esos actos indebidos? Exactamente. ¿Cómo afecta la corrupción al sistema judicial y a la administración de justicia? En el disloque de una buena administración de justicia. Vemos que hay malos jueces, no todos por supuesto, que a veces por ciertas inclinaciones, pueden ser económicas u otras, no actúan de manera correcta. Dan cierta facilidad a aquellos que son responsables de actos que deben ser debidamente sancionados. La afectación es grave, porque el concepto de lo que significa justicia, sin querer, se ve corrompida, se ve desvariada. Y ahí el descontento y la desconfianza en este poder del Estado que administra justicia. Exactamente, no siempre pues nos encontramos con jueces o abogados que estén dispuestos a luchar por la justicia, sino que se dejan llevar por la corrupción, ¿verdad? Es muy cierto, pero también tenemos que dejar bien claro, son más la gente proba, la gente sana, y a ellos nuestra invocación de empoderarse y hacer que lo incorrecto pueda ser, ¿por qué no llamar?, denunciado y sancionado. Y también felicidad a aquellos que con su actuación hacen lo que debidamente está contemplado en la ley. Exactamente. ¿Cuál cree usted que es el papel del abogado para la prevención y la denuncia de los actos de corrupción? Una pregunta realmente bien comprometedora. El abogado, como profesional en el campo del derecho, tiene como función principal ilustrarse de manera permanente en cuanto se refiere a las normas, en cuanto se refiere al espíritu de la norma, para que así la población pueda entender mejor de qué se trata la norma que uno pueda hacer uso, pueda hablar. Lo que significa que tiene que ser una luz para que, ¿por qué no llamar?, sus directos familiares, amigos o la población entera pueda comprender la importancia de una norma legal. Entonces, fíjese, el papel que desarrolla, ¿cuál es? No solamente leer e interpretar a su manera, sino de alguna forma hacer que esa norma que se da de manera técnica pueda ser comprendida por la población. Y en el momento que corresponda, ejercer de manera sólida su defensa para evitar de que se trastoque el propósito de la ley. ¿Qué reformas legales considera usted que serían las principales para la lucha contra la corrupción? La verdad, en nuestro país ya están dadas las leyes. No hay necesidad de reformarlos. Lo que se requiere es que el administrador de justicia, ¿por qué no llamar?, el señor juez, como también el Ministerio Público, sean sólidos en la persecución del delito y en la sanción de aquellos que han, ¿por qué no llamar?, cometido este tipo de actos de corrupción en ese escenario. En otras palabras, que estén bien preparados, bien empoderados y, por supuesto, hacer que hacer justicia sea justicia. Exactamente, yo creo que todo lo que la población busca en la actualidad, ¿no?, viendo todos los actos que se cometen, todas las injusticias quizás por ahí, es lo que la población está buscando hoy en día, que pues tengamos más abogados, más jueces, que no se dejen llevar por la corrupción. Le agradecemos esta entrevista de Gaceta Magazine y le invitamos quizás a una próxima entrevista que también nos pueda acompañar. Muchísimas gracias. Bueno, eso fue todo, amigos de Gaceta Magazine. Le agradecemos al abogado
Sebastián Córdoba, por su tiempo, y espero también que les haya ayudado a ustedes para que puedan conocer un poco más de la corrupción y algunas de las reformas que en la actualidad existen.